Hola, buenas noches. Espero hayan tenido una buena semana. Hoy pues vamos a estar hablando de las cartas por atributos, es decir, aquellas cartas que se utilizan cuando en un proceso productivo no tenemos variables continuas, sino que tenemos variables discretas. Recordemos estos conceptos, es decir, una variable continua es aquella que nosotros medimos a través de una escala de medición. Por ejemplo, la longitud, la temperatura, la presión, la pureza, es decir, usando una escala de medición. Ahora, una variable discreta es aquella que nosotros contamos, que observamos, que podemos pues contar. Normalmente este conteo es con números enteros, es decir, no podemos usar decimales y no usamos una escala de medición, usamos solamente el conteo. Se utiliza mucho en aquellos procesos donde clasificamos, por ejemplo, los productos en conforme y no conforme, o pasa y no pasa, cumple o no cumple, es decir, donde vamos a tener pues una segregación de productos, por ejemplo, que no cumplen con cierta característica de calidad. Por ejemplo, cuando estamos en una línea de embotellado y un trabajador va inspeccionando si la botella se llenó hasta un nivel adecuado. Él va observando la botella que ve medio vacía, pues la retira de la línea de embotellado y al final pues cuenta cuántas botellas no cumplen con el volumen necesario. Pues en estos casos es que nosotros vamos a hablar de cartas por atributo. Vamos entonces, sin más preámbulo, a compartir el material y comentar qué tipos de cartas por atributos vamos a estar analizando en el día de hoy. Bueno, hoy dentro de las cartas de control por atributo vamos a estar hablando de las cartas tipo P, las 100P y las tipo P con límites variables. Vamos a ver en qué consisten estas cartas y cómo nosotros podemos construir una carta de control por atributo. Como ya les había comentado, pues existen varios tipos de procesos en los cuales las características de calidad no se miden con una escala de medición, sino que se van a ir midiendo por una observación o selección de un técnico o un especialista y se clasifican muchas veces en conforme o no conforme, o como yo les decía, en pasa o no pasa. En este caso, lo que se hace es contar, lógicamente, el número de defectos o no conformidades que tiene un producto. Muchas veces un producto no conforme incluso tiene más de un tipo de defecto. Bueno, pues eso va a estar establecido en las normas de calidad que se aprueban en la empresa para seleccionar la conformidad o no de un producto. Este tipo de características de calidad son monitoreadas a través de precisamente las cartas de control por atributos, que como ya decíamos son para variables discretas. Ahora, estas cartas de control vamos a encontrar
un variado número de ellas. Por ejemplo, podemos tener las cartas P, que son las que vamos a estar analizando hoy, que se basan en establecer la proporción o fracción de artículos defectuosos. Vamos a tener las cartas NP, que van a determinar el número de unidades defectuosas. Vamos a tener las cartas C, que son aquellas que se hacen para el número de defectos. Yo les decía que a veces en un producto incluso podemos tener más de un número de defectos. Y las cartas U, que es el número de defectos por unidad. Es decir, que como ven hay varios tipos de cartas por atributo. En estas cartas por atributo o cartas también llamadas del tipo pasa o no pasa, en este caso, los productos van a ser juzgados como defectuosos o no defectuosos, o conformes y no conformes. En este caso, pues, debemos tener en cuenta que estas cartas, la carta P, que es la que vamos a estar analizando hoy, va a ser una carta en la cual se muestran las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por una muestra o por un subgrupo. La carta P o la carta de proporción de defectuosos, que así se le llama, pues es muy usada a la hora de evaluar el desempeño de un proceso o de una parte de un proceso. ¿Por qué? Porque con ella podemos medir la variabilidad que va a tener ese proceso y vamos a poder detectar las causas o cambios especiales del proceso para nosotros poder tomar medidas en el proceso productivo, para poder ajustar estos problemas y tener productos que tengan una alta calidad. Ahora, la idea de estas cartas de P o cartas de proporción de defectuoso, ¿cuáles van a ser? Vamos a ver de forma general qué tenemos que tener en cuenta para hacer una carta de esta. ¿Cómo se hace? Normalmente, de cada lote o de cada pedido o de cada embarque o de cierta parte de la producción, se va a tomar una muestra que se le va a llamar subgrupo, que van a tener NI artículos. Es decir, yo puedo tomar una muestra que tenga 5 artículos para medirlos, o puedo tomar una muestra que tenga 200 artículos para medirlos. Depende de qué tipo de producción y cómo esté establecida pues la normativa en ese proceso productivo. En este caso, esta muestra va a ser representativa de la totalidad del lote o de la fracción productiva que yo esté analizando. Ahora, las NI piezas, es decir, la cantidad de piezas que yo tome de cada subgrupo, van a ser inspeccionadas y van a ser catalogadas como defectuosas o no defectuosas. Y de ahí yo voy a tener, en función de la característica de calidad o el atributo de calidad que yo esté evaluándole a esa pieza, pues yo voy a tener una cantidad de elementos defectuosos. Por tanto, si de NI piezas de un subgrupo I, yo voy a encontrar DI defectuoso, es decir, una cantidad defectuosa que va a estar establecida o simbolizada por DI, entonces la carta P lo que va a hacer es graficar, en este caso, la proporción PI de unidades defectuosas. Es decir, qué puntitos yo voy a estar colocando en el gráfico. Van a ser los PI, es decir, la proporción de defectuosos, que va a ser igual a el número de artículos defectuosos entre el total de artículos que va a tener el subgrupo que yo estoy analizando. Esa es la primera fórmula que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacer estas cartas P. Ahora, en este caso, las cartas P o las cartas por atributo se van a basar en la distribución binomial. Si nosotros, pues, recordamos la distribución binomial, si en algún momento la he estudiado, se van a dar cuenta que en la distribución binomial, el cálculo de la media y la desviación estándar van a estar dadas por estas fórmulas. Es decir, la media
de la proporción de defectuoso va a ser igual a el promedio de artículos defectuosos que tiene el proceso. Es decir, esto que hay aquí es la proporción promedio de artículos defectuosos y la desviación estándar de esa proporción de defectuosos va a ser igual a la raíz cuadrada de la P media, que es la proporción promedia de artículos defectuosos, que multiplica a 1 menos P media entre N, donde N va a ser el tamaño del subgrupo. Partiendo de estas expresiones que se utilizan en la distribución binomial, pues podemos establecer las fórmulas para el cálculo de los límites de este tipo de cartas. En este caso, recuerden, estas cartas de forma general van a tener las características de cualquier otro tipo de carta, es decir, van a tener dos límites, un límite inferior, un límite superior y van a tener una línea central. Ahora, ¿cuáles van a ser las fórmulas? El límite superior de control va a ser igual a la media, que en este caso es la proporción promedio de artículos defectuosos, más 3 por sigma, que en este caso es la raíz cuadrada, lo acabamos de ver anteriormente, la raíz cuadrada de P media por 1 menos P media entre N. La línea central, igual que en casi todos los gráficos de control, va a ser igual a la media. En este caso va a ser igual a la proporción promedio de artículos defectuosos, porque es lo que estamos midiendo. Y el límite de control inferior es igual a la primera expresión, solo que aquí en vez de sumar 3 sigma, vamos a restar 3 sigma. Es decir, estos serían pues las fórmulas que nosotros tenemos que utilizar para calcular los elementos que lleva el gráfico de control. Ahora, N, vamos a recordar que es el tamaño del subgrupo. ¿Qué sucede? N no se mantiene constante a lo largo de todas las muestras. Por tanto, hay que tener algo en cuenta. Primero, hay dos alternativas. La primera es usar el tamaño promedio de N. Es decir, aquí en vez de usar la N, cuando vemos que no es siempre igual, ustedes ahora verán en el ejemplo, vamos a usar N media. Y en este caso, la segunda alternativa es construir una carta de control de límites variables, es decir, una carta de proporción de defectuoso, una carta P con límites variables. También vamos a estar observando hoy qué cosa es una carta P con límites variables. Ahora, si el promedio del proceso medido a través de la P media es desconocido, entonces es necesario estimarlo por medio de un estudio inicial que hagamos del proceso. Y se pueden usar incluso en procesos donde nunca se ha usado una carta de control, si tenemos las mediciones necesarias para hacer nuestros cálculos. Vamos a ver cuáles son los pasos para nosotros hacer una carta de control por atributos, en este caso la carta P. Van a ser los mismos pasos para todas las cartas que van a ir cambiando, las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora, el paso 1 es la recopilación de los datos. ¿Qué sucede con la recopilación de los datos? Primero tengo que establecer con qué frecuencia yo voy a determinar los datos. Si yo voy a tomar los datos en cada turno, si yo voy a tomar los datos en cada lote, si yo voy a tomar los datos por hora, por días, por semanas. Es decir, yo tengo que establecer un criterio. Estos intervalos, pues, van a ser intervalos que a mí me permitan una retroalimentación rápida para poder colocar mis puntos en la carta de control y tomar medidas si es que acaso el proceso está fuera de control estadístico. Ahora, otro elemento son los tamaños de muestra. Miren, normalmente los tamaños de muestra grandes permiten hacer evaluaciones más estables del desarrollo del proceso y normalmente van a ser gráficos más sensibles, donde un pequeñísimo cambio pues se va a notar con mucha facilidad. ¿Qué se sugiere entonces?
que el tamaño de la muestra N sea mínimo de 30 mediciones, es decir, y que además tenga un número de subgrupos dentro de cada medición que sea al menos de 25 subgrupos. Esto se establece ¿para qué? Para lograr una fiabilidad de las mediciones que sea lo más correcta posible. Otro elemento importante ya es el paso 2, es decir, vamos a hacer el primer cálculo. El primer cálculo se hace para determinar la proporción de defectuoso de cada subgrupo. Supongan que yo digo, bueno, yo voy a evaluar 30 subgrupos. Dentro de cada subgrupo voy a hacer 20 mediciones, 25, 100 mediciones. Bueno, yo tengo que hallar la proporción de defectuosos para cada subgrupo, es decir, dentro de esos subgrupos a mí me van a salir ciertos productos defectuosos y yo voy a tener las cantidades, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Calcular entonces la proporción de defectuosos de cada uno de los subgrupos. En este caso, la proporción de defectuosos, ya lo habíamos visto, la primera fórmula que vimos, es el número de partes defectuosas del subgrupo entre el tamaño de la muestra del subgrupo, es decir, dividido por la cantidad que medí en cada subgrupo. Esto me va a dar P en I. Recordemos que P en I van a ser los puntitos que yo voy a plotear en mi gráfico. Por tanto, yo tengo que calcularlos siempre. El paso 3. Calcular entonces el promedio o la proporción defectuosa promedio, que en este caso es P barrita, ¿verdad? Es el total de defectuosos que yo tengo en todas mis mediciones entre el total de productos inspeccionados o piezas inspeccionadas, es decir, de elementos inspeccionados. ¿Cuántos me salieron defectuosos? ¿Cuánto fue el total que yo medí? Esa va a ser la P media. Y también voy a hallar N media. ¿Por qué? Porque a no ser que me digan que la N siempre va a ser igual, yo puedo usar N normal, pues si yo veo que hay variaciones, es decir, entre la cantidad que va a tener cada subgrupo, pues por tanto yo tengo que hallar la N media para tener un promedio de el tamaño de la muestra. En este caso es el total de productos inspeccionados entre el total de subgrupos que yo haya establecido. A lo mejor establecí 30 subgrupos, 40 subgrupos. Bueno, ¿cuántas piezas inspeccioné entre los subgrupos que utilicé? Vamos a ver cómo funciona. De todas formas, vamos a explicar un ejemplo durante la clase. El paso 4 es el cálculo ya de los límites de control. Tengo que calcular el límite superior, la línea central y el límite inferior. El límite superior va a depender de N, que en este caso si es diferente, recuerden que vamos a usar N media, y de P media. Es lo único que incluye la fórmula. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En algunos casos que tenemos en este tipo de procesos, resulta que el límite de control inferior muchas veces me da negativo. ¿Qué sucede con un límite de control inferior negativo? La proporción de elementos defectuosos o de productos defectuosos no puede ser menor que 0. Es decir, yo puedo tener 0 productos defectuosos en un proceso productivo, pero no puedo tener menos 5 productos defectuosos en un proceso productivo. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si este cálculo a mí me da por casualidad que yo tengo un límite inferior negativo, lo que vamos a hacer es igualar ese límite de control inferior a 0. Por tanto, cuando me dé negativo, no hay que asustarse. Simplemente lo que tenemos que hacer es determinar, poner 0 en el límite de control inferior. Si me da positivo, aunque sea pequeño, pues no hay ningún cambio que hacer. Así lo dejamos. Y ya el último paso, teniendo en cuenta ya todos los datos calculados, es trazar el gráfico de control. Bueno, ya viendo los pasos, viendo las fórmulas, vamos entonces a ver un ejemplo.
Yo les voy a leer el ejemplo, nos brinda una situación en una fábrica de alimentos y vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. Viene muy detallado. Dice, en una empresa del ramo alimenticio, mediante ciertas máquinas se empaquetan salchichas en sobres o paquetes. Un problema que se ha tenido es que dentro del sobre queda aire. ¿Qué quiere decir eso? El sobre de salchicha aquí tiene que quedar al vacío. Si queda aire, resulta que esto es un problema realmente grave. Normalmente este problema ellos lo detectan mediante inspección visual. Ahora, los paquetes con aire se van separando, lógicamente. Se abren nuevamente, se aprovechan las salchichas, se incorporan al proceso, pero ya el paquete, lógicamente, no sirve. Por tanto, esto es pérdida del material que se usa para el paquete, pérdida de tiempo en el proceso, pago de retrabajo, es decir, ya le da pérdidas a la empresa. Y además es un defecto que no podemos pasar pues inadvertido. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando un paquete de salchicha nos queda con aire dentro, a los pocos días la salchicha empieza a cambiar de coloración, empieza a cambiar de olor, se pone realmente, crecen microorganismos que afectan la salud de las personas y el alimento pues se echa a perder literalmente. En este caso, ¿qué sucede? Si dejamos aire, a los pocos días, ya sea en la tienda donde se vende o en el refrigerador del consumidor final, vamos a tener una salchicha echada a perder. Y cuando eso nos pasa, las personas pues dejan de comprarnos, es decir, los clientes están insatisfechos, se genera una mala imagen de la compañía, es decir, no hay una higiene, no hay un cuidado con los alimentos. Por tanto, es un problema importante, importantísimo, en el caso del empaquetado de alimentos al vacío. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué sucede? Los operadores de las diferentes máquinas, pues normalmente siempre les están recordando la importancia que tiene que estos paquetes queden sin aire. ¿Qué pasa? Que normalmente esta industria no llevaba ningún registro de la magnitud que podía tener ese problema. Por tanto, ¿qué se hace? Surge entonces la necesidad de tomar o analizar los resultados del proceso porque se daban cuenta que el defecto estaba ocurriendo. Y se empiezan a registrar cada hora, es decir, cada una hora, un número de paquetes de salchicha. Y dentro de ellos, pues lógicamente, se contaban aquellos paquetes que tenían aire del total de paquetes que se había inspeccionado. Y esto pues se lleva a una tabla. Aquí que tenemos, la tabla está en dos partes porque bueno, así estaba en un libro y tuve que recortarla para poderla poner. Tenemos 40 subgrupos, es decir, aquí en el número de subgrupos es igual a 40. Hago 40 subgrupos. Cada una hora hice una medición. Ahora, ¿qué cantidad de paquetes voy a medir? ¿Quién es NI? Cada subgrupo va a tener cierta cantidad de paquetes. Aquí NI no es igual en todos los subgrupos. Por ejemplo, aquí es 595 paquetes, aquí es 593, aquí son 607, 596 y así. Es decir, la N va a variar. El valor de NI, de la cantidad de unidades que yo voy a tomar en cada subgrupo, va a variar. Y de esos cantidad de paquetes, yo voy a ir separando los paquetes que tienen aire. Por ejemplo, en este primer subgrupo se miden 595 paquetes y 15 tenían aire. Por tanto, estos paquetes son los paquetes nombrados como DI, es decir, paquetes defectuosos. Por ejemplo, en el subgrupo 14, yo medí 594 y hay 5 paquetes defectuosos. En el subgrupo 40, yo medí 592 y hay 5 defectuosos. La tabla, fíjense que está en varias partes para que nos diera pues el tamaño y ver todos los elementos que podamos observar. Aquí ya me calculan la proporción de artículos defectuosos. Fíjense, PI ya está calculada en cada subgrupo. PI, recuerden a qué era igual al número de defectuosos, es decir, a DI
entre NI, es decir, entre la cantidad de paquetes de salchicha que habíamos inspeccionado. Por ejemplo, en el primer caso, la proporción de defectuoso da de 0.025. En la segundo subgrupo, la segunda inspección que hicimos, inspeccionamos 593 paquetes. 5 tenían aire y esto nos da una proporción de defectuoso de 0.008. Es decir, ya en esta tabla calculamos la proporción de defectuosos. Es muy cómodo calcularlo en la tabla para así ya poder tener la proporción de defectuosos ya tabulada y poder hallar los máximos. Recuerden que tenemos que hallar la media de N y tenemos que hallar también la P media. Por tanto, si los tengo ordenados, ya puedo hacer mi sumatoria y dividir entre la cantidad de subgrupos, que en este caso es 40. Bueno, ya tenemos la tabla. Después, ¿qué se hace? Se calcula P media, que es el total de defectuosos entre el total de paquetes inspeccionados. El total de paquetes inspeccionados en las 40 inspecciones, es decir, en los 40 subgrupos, es de 23.942. Y el total de defectuosos es la suma de todos los paquetes que estuvieron defectuosos, que en este caso es 257. Ahora, esta proporción promedio de paquetes defectuosos me va a dar a mí 0.0107. Esa es la proporción o el promedio de proporción de defectuosos que yo tengo. También hallo la N media. Es el total de inspeccionado, que es 23.942 paquetes en total, entre el total de subgrupos. Hice 40 inspecciones, ¿verdad? Hay 40 subgrupos. La N media me da aproximadamente igual a 599 paquetes. Bueno, en este caso ya tengo estos dos valores. ¿Qué hacemos? Calculamos los límites. Aquí les recuerdo las fórmulas de los límites. Sustituimos en la fórmula, ya tenemos todos los datos, es decir, tenemos P media y aquí recuerden vamos a usar no a N sino a N media. ¿Por qué? Porque todas las NI pues tienen cierta diferencia. En este caso pues el límite superior de control nos da 0.023. En la línea central 0.0107 y el límite inferior de control me da menos 0.0019. Como este nos da negativo, recuerden lo que habíamos visto, es decir, cuando nos da negativo, no puede ser que haya una cantidad negativa de paquetes defectuosos. Por tanto, aquí establecimos que el límite inferior es 0 paquetes defectuosos y le damos un valor de 0 a ese límite inferior. Con estos datos y ya con la PI calculada, es decir, la proporción de defectuosos, podemos hacer ya nuestro gráfico. Aquí tenemos el límite de control inferior que es 0, la línea central que es P media y el límite superior de control. Cuando nosotros observamos el gráfico, recuerden que en la clase anterior vimos algunos patrones para identificar las anomalías de los gráficos. Estos patrones se van a mantener en la forma del gráfico, en todos los tipos de gráficos. En cualquier gráfico de control donde yo tenga puntos que están por fuera de los límites de control, yo estoy estableciendo que mi proceso no está en control estadístico. ¿Por qué? Aquí hay 3 puntos que están fuera de los límites de control. En este caso van a ser los subgrupos 1, 12 y 36. Cuando esos subgrupos están presentes en mi gráfico de control, de hecho, es la única presencia de causas especiales que yo tengo en el gráfico. Lo demás del gráfico se ve normal. ¿Qué hay que hacer? Estas 3 situaciones especiales que fueron en 3 mediciones, nosotros tenemos que averiguar las causas que provocaron que estos 3 puntos se fueran de control. Porque mi gráfico actualmente está fuera de control estadístico. ¿Qué sucede? Yo veo los 3 puntos, sé de qué lotes son, sé en qué horario se tomaron, porque tengo que tener todos esos datos. Y a la hora de investigar, los técnicos se dan cuenta que estos 3 lotes coinciden con que en esas horas se cambió el rollo de película plástica que se usaba para el empaquetado al vacío.
Por tanto, esto fue una señal de aviso de que esto pasó precisamente debido a ese cambio que se hizo en la película plástica. A veces se cambia porque la película se acaba, a veces se cambia porque voy a cambiar la presentación de las salchichas y a lo mejor es más pequeño o más grande. Bueno, ¿qué sucede? Durante el cambio, ellos se dieron cuenta que no había un método estandarizado para hacer ese cambio de película, que todos los operarios lo hacían según su propio criterio. Algunos lo hacían diferentes a otros. De hecho, cuando siguen investigando, en el manual de las máquinas venía precisamente una recomendación de cómo hacer el cambio de película, porque planteaban que uno de los riesgos es que se incorporara aire al paquete de salchichas y que no quedaran al vacío. Por tanto, se descubre la causa del problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace? Se procede a tomar medidas. En este caso, lo que hicieron ellos para solucionar esta dificultad, pues fue diseñar un método o un procedimiento para el cambio de película. Y con ello, lógicamente, pues solucionar el problema que habían detectado. Ahora, ¿qué sucede? Supongan que nosotros estamos en esa situación. Si ya tenemos un gráfico calculado, todo lo demás da bien, lo único que tiene problema son estos 3 puntos. Para yo seguir usando ese gráfico, yo tengo que recalcular los límites de control. Yo puedo, para recalcular estos límites, volver a hacer todos los cálculos quitando esos 3 puntos. O puedo partir de los datos que ya tengo y, por ejemplo, al total de paquetes inspeccionados, restarle la cantidad de paquetes de el subgrupo 1, el 2 y el 30, que es lo que se hace aquí. Y en vez de tener 40 subgrupos, restarle 3. Es decir, en este caso me quedarían 37 subgrupos. Ahora, igual puedo hacer para el cálculo de la P media. A toda esta sumatoria de defectuosos, yo tengo el total de defectuosos. Yo puedo restarle la cantidad de defectuosos que hubo en el subgrupo 1, la cantidad que hubo en el 12 y la cantidad que hubo en el 36. Y debajo, igual restar la cantidad de paquetes inspeccionados al total de paquetes. Y a esto me puede dar ajustar estos dos valores. Si no sé hacerlo así, si eso me trae confusiones, pues simplemente lo que hago es que hago el cálculo nuevamente con todo, simplemente quitando esos 3 subgrupos. Con esos nuevos valores de P y de N, que en este caso N sigue siendo pues igual, me da lo mismo, 559, yo vuelvo a calcular los límites. Voy a tener ahora otro valor para el límite superior, para la línea central y para el límite inferior va a seguir siendo 0. ¿Qué hacemos? Eso lo hago para poder seguir utilizando mi gráfico todos los días en hacer ese cálculo. Y con esto, pues ya yo tengo mi gráfico hecho y todos los días voy a ir poniendo mis puntos de mi inspección a ver cómo va el proceso. Pues esta es la carta P. Así se calcula, así se hace esta carta P. Otro elemento importante a la hora de expresar la carta P es que nosotros ubiquemos o demos lugar a la carta 100P. ¿Qué es la carta 100P? La carta 100P es equivalente a la carta P. Lo que en vez de nosotros trabajar con estos números decimales, vamos a multiplicar por 100 todos los resultados que yo obtenga en la carta P y por eso se llama 100P. Por ejemplo, en la que acabamos de calcular, con los nuevos límites que yo calculé, yo voy a tener que en este caso el límite de que voy a tener en la muestra cada 599 sobres, pues yo voy a esperar una proporción de paquetes defectuosos que va a ir entre 0 y 0.021 con un promedio de 0.095 de paquetes defectuosos. Cuando yo llevo esto a 100, me va a quedar que yo voy a obtener, en este caso, un porcentaje de sobres con aire que va a estar entre 0% y 2.1%. Y que el promedio de paquetes defectuosos que yo voy a obtener es de un 0.95%.
Eso es lo que me establece mi proceso. Siempre que yo cumpla con eso, el proceso va a ser estable estadísticamente, lo cual no quiere decir que el proceso sea capaz. ¿Por qué? Porque un valor de 0.95% de defectuoso es un valor alto. De hecho, si usamos este valor de 0.95% de defectuoso y vamos a las tablas que utilizamos cuando la capacidad del proceso, veremos que aquí la capacidad de este proceso es de 0.85. Es decir, está por debajo de 1. Por tanto, el proceso no es capaz. Es decir, hay que trabajar, pero ya hay que trabajar en otros elementos más profundos del proceso. Pero para mantener o saber si mi proceso está trabajando estable, independientemente de que sea capaz o no, pues tenemos ya calculado nuestros límites de control y nuestra gráfica, pues P. Y repito, a la hora de llevarla a la 100P, es más fácil de expresar o de interpretar en porcientos, pero son precisamente los mismos resultados que yo tengo con la carta P. Otro elemento importante es la carta P con límites variables. Cuando yo uso los límites variables, cuando yo tengo varios tamaños de subgrupo NI, es decir, cuando el NI es muy variable. Nosotros acabamos de ver un ejemplo donde el NI no es tan variable. Recuerden, el NI es la cantidad de productos que se inspeccionan en cada subgrupo. En este caso eran paquetes de salchicha. No era tan variable, era unos 590 y tantos, 600 y un poquito, es decir, las diferencias no eran muchas. De hecho, se sacan los cálculos y se plantea que cuando las diferencias en los tamaños de los subgrupos es menos de un 20%, pues es aceptable trabajar con la carta P, la que acabamos de ver. Ahora, si supera el 20% de esas diferencias, de esas variaciones, entonces tenemos que trabajar con la carta de límites variables. ¿Qué cosa es una carta de límites variables? Hacemos el mismo proceso que vimos hasta el momento. ¿Qué sucede? Que tenemos que hallar los límites de control para cada uno de los subgrupos. Es decir, si yo tengo 40 subgrupos, yo tengo que calcular 40 límites de control. Es decir, que es una carta muy trabajosa a la hora de nosotros expresarla. También va a ser importante que la carta esta, en la cual yo tengo que repetir esta operación en todos mis subgrupos, es decir, si yo tengo 40 subgrupos diferentes todos, tengo que hallar 40 límites. Si algún subgrupo se repite, ya hay o menos porque ya están calculados, pero es decir, lleva mucho trabajo. También, en este caso, fíjense cómo nos queda. Miren el aspecto, miren, ven aquí los límites de control. Ustedes ven que son variables. ¿Por qué? Porque para cada subgrupo, es decir, cada rayita recta de esta, son límites de control para cada subgrupo. Esto me es trabajoso a la hora de yo interpretar la carta, es decir, cuando me queda un punto fuera, cuando tengo algún tipo de ciclo o algo así, pues ya aquí puede ser un poco más trabajoso a la hora de interpretar. Por tanto, estas cartas, si nosotros vamos a trabajar con este tipo de cartas, porque el NI es muy variable entre un subgrupo y otro, debemos hacerlo a partir de una computadora para poder hacerlo, pues lo mejor posible, porque si no serían demasiados cálculos. También, si esto pasa, tenemos otra alternativa. La otra alternativa sería, pues, calcular la carta P normalizada o estandarizada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí yo no voy a plotear los PI, es decir, la proporción de producto que no cumple, es decir, la proporción de defectuoso no es la que yo voy a plotear en la gráfica. Yo voy a calcular en la gráfica esta proporción estandarizada que se llama ZI. Tengo que hallar a partir del PI los ZI. Y los límites de la gráfica sí son muy sencillos, porque en este caso siempre van a tener los mismos límites. Es decir, el límite superior va a ser más 3, el límite
inferior, en este caso, el límite, la línea central va a ser 0 y los límites de control inferior y superior van a ser -3 y +3. Es decir, 3 sigma y menos 3 sigma, que en este caso solamente se va a quedar en -3 y +3. Y voy a tener un límite central en 0. Siempre va a tener estos límites. Y en este caso, pues así es como nosotros vamos a representar esta carta. Es decir, estas pues serían los 3 tipos de cartas que nosotros hemos estado valorando hoy. Es decir, la carta P, la carta 100P y la carta P, que en este caso pues se calcula para límites variables. Recuerden, todas estas cartas se usan para las variables por atributo. En este caso, pues, algo que les quería señalar es que la tarea de esta semana no es precisamente de las cartas por atributo. En este caso, la tarea que nos piden es una carta XY, es decir, la carta de valores individuales. Es una carta para variables continuas, igual que la que vimos la semana anterior. No es X media y rango, sino XY para valores individuales. En la plataforma tienen pues cómo se hace esta carta XY. Sigue el mismo criterio general de todas las cartas, es decir, los límites de control, el superior, el inferior, la línea central, y en este caso lo que vamos a plotear son los valores de XY, es decir, los valores individuales. Eso es cuando tenemos un lote, por ejemplo, del cual se toma una sola medición. Muchas veces hay lotes de producción de los cuales tomamos una sola medición por cada lote. Bueno, pues de este tipo es la carta que se les está pidiendo en la tarea. Recuerden, no es esta que acabamos de ver, sino es una carta que se corresponde con variables continuas, que fue las que vimos en la clase anterior. Bueno, hasta aquí entonces el comentario de nuestra clase de hoy. Espero pues les haya sido provechoso, les haya enseñado algo y sobre todo que tenga la utilidad que se necesita para el control estadístico de procesos en los diferentes procesos, ya que es extremadamente importante. Una empresa donde no haya un control estadístico de procesos, pues dice mucho de la calidad de sus productos y no tiene una herramienta básica de mejora. Es decir, si no mido y no sé en qué tengo problemas, ¿cómo lo voy a solucionar? Bueno, espero que la hayan hallado interesante. Para mí, pues, es una de las cartas importantes que vamos a estar viendo dentro de la materia y que tiene más usos en la parte productiva. Siempre que se trate, repito, de variables discretas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por compartir nuestra materia y nos vemos en la próxima semana. Chao y gracias a todos.